Bueno, retomamos nuestros vídeos de la caída del sanchismo, y después de un mes de marzo que ha sido positivo para el sanchismo, porque escudándose detrás de la cortina de humo del no a la guerra, cuando está vendiendo armas a Israel, a Ucrania, a Irán, menudo pacifista, ¿no? Y ayudando a los Estados Unidos a bombardear Irán, por supuesto que sí, por mucho que diga que no. Y yéndose al bando de China, ¿no? Esto es como salir de la sartén y caer en el fuego, ¿no? Irte del apoyo y de la ayuda de Estados Unidos al supuesto apoyo y ayuda de China, que es un verdadero chantaje, como os comentaré en otro vídeo. Pues tenemos aquí una cosa que han querido tapar, que es el caso Mascarillas, que como bien sabéis lleva unas semanas ya celebrándose el juicio y que ha destapado toda la corrupción del PSOE. Como bien recordaréis, cuando estos elementos vendieron las mascarillas, aprovechando que no había legalidad porque desapareció con la pandemia, ¿no? Y cuando se creó aquel gobierno de pandereta, ¿no? De emergencia, un gobierno de emergencia en un estado de excepción que se vendió como estado de emergencia. Es decir, los confinamientos, las mascarillas, la persecución de todo aquel que no aceptara esas normas impuestas bajo el supuesto de una enfermedad que nunca existió, porque el COVID nunca existió. Lo que sí que existió fue el envenenamiento masivo de millones de personas por unas banderillas que no eran para proteger nuestra salud, sino exactamente todo lo contrario, para envenenarnos, ¿no? Y matarnos. Algunos seguro que conoceréis a gente que ya está muerta, ¿no? Pues lo que aprovecharon estos corruptos de España fue para llenarse los bolsillos haciendo contratos de mascarillas ilegales. ¿Por qué? Porque no existía el control de los contratos públicos, en aquel momento desapareció, y montando aquel gobierno de supuesta emergencia con 4 superministerios, como bien recordaréis, era el ministro de Sanidad, el señor Illa, el ministro de Transportes, el señor Ábalos. Ahora entendemos por qué metieron al Ministerio de Transportes, ¿no? Para pegar el pelotazo, ¿no? El ministro de Defensa de la señora Robles y el ministro de Interior del señor Marlaska, para perseguir a los ciudadanos, ¿no? Pues el resultado es lo que se está descubriendo ahora. ¿Y qué ha pasado? Que ha surgido un informe de la UCO donde se indican estas 3 cosas, como veis bien aquí, como está diciendo la periodista, ¿no? Se señala a Pedro Sánchez como el número 1, que fue el que autorizó todo. La UCO sospecha que Armengol mintió en el juicio de emergencia. Bueno, sospecha no, mintió. Ahora os lo comentaré. Y el papel del ministro Ángel Víctor Torres, que tenía mucha prisa por cobrar su parte, ¿no? Desde Canarias. Y como bien sabéis, quienes me hayáis seguido en este canal y en el anterior de YouTube, tuve que salir por piernas de Fuerteventura debido a que denuncié la corrupción socialista de allí de Canarias. ¿Os acordáis de Tito Berni? O ya os habéis olvidado de lo de Tito Berni, ¿no? El putero aquel que montaba fiestas para los altos capos socialistas, ¿no? De toda España, ¿no? Bueno, pues Tito Berni era de allí, de Fuerteventura. Es de Fuerteventura. Y tiene una mafia allí montada criminal tremenda. Pero lo curioso es que el presidente de Canarias, el señor Víctor Torres, aquel que dijo que los que no estábamos de acuerdo con vacunarnos o con las mascarillas éramos criminales, resulta que él era un corrupto. Y es un corrupto. Y se va a ir de rositas, porque en este juicio están siendo juzgados el señor Aldama, el señor Koldo y el señor Ábalos, pero no están siendo juzgados la señora Armengol, el señor Ángel Víctor Torres o el señor Illa, que están todos implicados en esta trama. Es curioso, ¿no? Cómo celebran los ministros de ser denunciados, ¿no? El caso es que os pongo primero el vídeo y ya os comento más cosas. Porque viene fuerte el día, ¿eh? Pues sí, Antonio, acabamos de conocer este nuevo informe de la UCO y, ojo, porque señala directamente al presidente del Gobierno. Según la investigación de la Guardia Civil, Pedro Sánchez fue la persona que dio el visto bueno al negocio de la trama con los test COVID en aeropuertos. El segundo punto a destacar de este informe de la Guardia Civil es que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, recordemos que negó en el Supremo haber dado órdenes durante su mandato como presidenta de Baleares para la compra de mascarillas en la trama. Pero ahora la UCO destapa mensajes de Armengol donde le traslada a Koldo García el interés por la compra de mascarillas infantiles. Y por último, Antonio, también se nombra al ministro Ángel Víctor Torres. De hecho, hay mensajes en los que se prueba que el socio de Aldama se reunió con Torres por negocios.
Bueno, la señora Armengol, en aquel momento presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares y actualmente presidenta del Congreso, una mujer muy imparcial, por cierto, como demuestra todos los días, como presidenta del Congreso, que es muy imparcial es ella, pues negó, no solo en el Supremo, sino en declaraciones a los medios de comunicación y en una comparecencia, creo que fue en el Congreso, en el Senado, que conociera al señor Koldo y toda esta trama. No es que los conociera, es que ella formaba parte de la trama y en un puesto destacado. Ella fue la que se molestó en que llegaran los EPIs o esos contratos a Baleares para pegar el gran pelotazo, ¿no? Lo mismo hizo Ángel Víctor Torres, el que decía que tenía cáncer y ahí sigue. Yo no sé si tiene cáncer o no, si tiene cáncer realmente que se mejore, pero también podría haber dimitido, ¿no? Para curarse el cáncer, ¿no? Y no, sigue ahí. ¿Por qué? Porque podría estar en la cárcel si dimite. Este señor también tenía mucha prisa por llevarse para Canarias los contratos de mascarillas y no solo de mascarillas, también de otras cosas, ¿no? De guantes, de EPIs, las famosas pruebas PCR, que eran una auténtica estafa, donde te metían un tubito por la nariz y te decían que tenías COVID. Bueno, ¿y qué era el COVID? Pues el COVID era un engaño, un hoax, como dicen los americanos. Esto no lo digo yo, que me diréis, esto eres un conspiranoico. No, esto lo dice el gobierno de Japón, esto lo dicen los tribunales de Estados Unidos, donde ya se están llevando a cabo juicios. Esto lo dicen en muchos lugares del mundo donde hay una justicia imparcial que trabaja. En España no la hay. Lo hay solo para estos temas de la corrupción del PSOE, pero no la hay para el tema de la pandemia, ¿no? Donde son cómplices, porque todo lo pararon. Todas las denuncias contra el gobierno de Pedro Sánchez y las autonomías por hacer esta auténtica barbaridad que hicieron, que destrozaron no solo la economía, sino las mentes de muchas personas y las metieron en el terror absoluto para que se vacunaran, y luego pasó lo que pasó, ¿no? Pero tenemos mala memoria, no queremos recordar eso, ¿verdad? Pues yo sí que lo quiero recordar, porque a mí me quisieron destruir la vida. A mí me montaron una trama en Correos, donde yo era jefe de equipo, y me buscaron las vueltas porque no me quise poner la mascarilla y me montaron unas buenas trampas. Estuvieron a punto de echarme, me abrieron 2 expedientes, ya fueron a por el tercero, pero con el tercero ya no pudieron porque me puse en el sitio y me hicieron mobbing, me mandaron a una oficina de puesto base cuando yo era y sigo siendo jefe de equipo. Todo esto me creó un grave perjuicio de miles y miles de euros porque en los 2 primeros expedientes me quitaron como el sueldo equivalente a un año de trabajo o más y múltiples problemas. Pero gracias a un médico de la privada que me hizo un informe donde reconocía que a mí la mascarilla me provocaba ansiedad, aparte de hipoxia y hipercamia, que es eso de que te ahogas con tu propio CO2 y que te entra ansiedad, ¿no? Y que te estresas. Pues esto está estudiado por la medicina libre, no la medicina comprada, ¿no? Por los millones de Bill Gates y de Soros. Pues, como os digo, me creó grave perjuicio. He sobrevivido como gato panza arriba, me he rehabilitado a nivel profesional, pero lo único que quiero es que me jubilen. Esta panda de sinvergüenzas, ¿no? ¿Y por qué fueron a por mí? Porque pedí los EPIs. El primero que pidió los EPIs. Claro, yo me lo creí los primeros días. Y ya fueron a por mí directamente. Pedí los EPIs a un alto cargo y fueron a por mí. ¿Qué diréis? ¿Solo te estás quejando? ¿Estás haciendo la víctima? No. Puse una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción Europea. ¿Sabes qué hicieron? Me la aceptaron en Europa y cuando vino a España, lógicamente, porque los fiscales anticorrupción europeos los pone el gobierno español, me la tumbaron. Y en esa denuncia ya denunciaba la corrupción del señor Ángel Víctor Torres y del señor Illa. Claro, Ángel Víctor Torres ahora es ministro y el señor Illa presidente de la Generalitat de Cataluña, nada menos. Perdóname que tengo aquí el montaje hecho. Vale. Vais pillando, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? ¿A qué se dedican estos sinvergüenzas de los socialistas, ¿no? A llenarse los bolsillos con contratos de falsos, de mascarillas y de guantes que no estaban en buen estado porque los compraban de China a precio irrisorio y aquí te los vendían como si estuvieran en condiciones, ¿no? No lo estaban. Mientras tú te ahogabas con la mascarilla, te tenías que quedar en tu casa, perdías tu trabajo. Ya me diréis todos los autónomos y muchos trabajadores que perdiste vuestro puesto de trabajo porque desapareció, no podíais ir al trabajo
y esa persecución, ¿no?, a las personas que teníamos 2 dedos de frente y un poco de cerebro todavía en la cabeza, que no éramos muchas, por cierto, en España, y valientes, porque muchos sabíais que era mentira, pero os callasteis, ¿verdad? Y ayudasteis al señalamiento o nos dejasteis al pie de los caballos, ¿no? Pues así nos ha ido, ¿no? Sí nos ha ido. Y esto ha ido a peor. Esto es una introducción para que veáis el contexto de corrupción del PSOE en el caso Mascarillas. Pero es que hay más. Aquí el Alejandro Entramasaguas, un saludo, por cierto, indica que la UCO vincula a Pardo de Vera con la adjudicación de 2,1 millones de mascarillas a una empresa ligada al chalet de Ábalos en Cádiz. Los agentes sostienen que mantuvo contacto con él hacia la sociedad y concluyen que su papel fue clave. La señora Pardo de Vera tenía un alto cargo en el Ministerio de Transportes y, bueno, hacía su trabajo, ¿no?, como veis, que era ayudar al señor Ábalos, al señor Koldo y al señor Aldama a llenarse los bolsillos con las mascarillas, los tres. Y con el consentimiento, evidentemente, del señor Illa, que era el organizador de todo, y el señor Sánchez. Por cierto, algún día tendremos que investigar los contratos de mascarillas, ¿no?, que se llevó para adelante el señor Illa, ¿no?, y que puso en las direcciones falsas de empresas pantalla en su localidad de nacimiento, ¿no?, en la Roca del Vallés, o no. O eso no se va a investigar nunca. Luego viene Aitor, de abogado contra la demagogia, indica: malas noticias para Pedro Sánchez. La Fiscalía Europea no solo ha citado a Begoña de su investigación por contratos irregulares con dinero público, sino que ha requerido al juez penado para que envíe los informes de la UCO y esto lo vamos a leer mejor, y la EGAE al respecto, cosa que acaba de hacer el juez hoy mismo. Bueno, aquí la señora Begoña Gómez también, como bien sabéis, está siendo investigada, está imputada y va a ir a un juicio. No es el caso de este vídeo, porque me voy a limitar estrictamente a las mascarillas, pero como bien sabéis también está imputada y, bueno, no ha querido entregar el pasaporte y se ha ido de vacaciones con su maridito a la India. Y aquí no pasa nada. Dile tú a un juez que no le entregas el pasaporte y ya verás lo que te pasa. Te manda de una patada al calabozo más cercano. Pero claro, hay un doble rasero, ¿no?, para la justicia. En España el de las élites y el de los don nadies, ¿no?, por decirlo así. Bueno, esto era un tema de Begoña Gómez que se me ha colado aquí, pero es que hay tanta corrupción que ya... Claro, es que me he salido del hilo principal. Bueno, vuelvo al hilo principal, que estamos hablando de las mascarillas. ¿Cuánto llevamos? Bueno, vamos bien. No voy a alargar mucho el vídeo porque tengo que hacer otro detrás, que la actualidad manda y hay mucho que comentar. Justicia de Europa. UCO, no había comités científicos en el COVID, había comisiones. ¿Y sabéis dónde estaban esas comisiones? En el Ministerio de Transportes. Ellos fueron los que decidieron lo del 1,5 metros de separación, que no tiene ninguna lógica científica, porque el COVID no es que no fuera contagioso, es que no existía. De hecho, no puede existir un virus que si estás sentado en una terraza no te ataca, pero si te pones de pie sí. O que te ataca a ciertas horas y a otras horas no. O que te ataca sin mascarilla, pero con mascarilla no te ataca. No tiene lógica ninguna. Porque de hecho las mascarillas no protegen de los virus. ¿Os sabíais eso? Pues informaros un poco. Un día hablaremos del tema sanitario porque eso es absolutamente escandaloso. Y os comentaré cómo se está descubriendo todo el pastel a nivel internacional y cómo se está tapando todo aquí a nivel nacional, a nivel de España, como pasa siempre, ¿no?, con muchas cosas. Mientras los políticos nos confinaban y se iban de juerga o pegaban el pelotazo, a ti te obligaban a hacerte PCR para forrarse. ¿Ves? Y aquí tenéis, Koldo usó el nombre de Sánchez para vender los PCR de la trama. El presi dijo que era necesario. El exasesor recurrió a la figura del presidente para tranquilizar a Ángel Bertos Torres, alardeando de que el plan de los test lo iban a cerrar de forma inminente Salvador y el presi, es decir, Illa, el presidente del gobierno, el señor Sánchez en aquel momento, con ayuda o con la presión de Ángel Víctor Torres, en aquel momento presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Koldo, claro, que era el mediador o el representante de Ábalos. El portero de discoteca se convirtió en representante de Ábalos y lo que decía Koldo se tenía que hacer por narices. Y si alguien le pedía a Koldo pues ampliar la trama de corrupción, pues era Koldo el que actuaba de mensajero, como veis aquí, entre unos estamentos y otros. Todo muy maravilloso. La mafia en estado puro. Aquí hay otra. La UCO apunta a la intervención del Director General de Defensa de PSOE en una operación urbanística de Azul. Bueno, este es otro caso de corrupción del PSOE, pero que no viene al caso aquí.
Y ahora tenemos aquí el Armengol, al señor Armengol. Florian I de España, evidentemente un nombre falso, ¿no? Un nombre falso no, vamos a decirlo bien, un proxy o un avatar de un compañero de X. Ha salido calentito el nuevo informe de la UCO, esta vez sobre Armengol, a la que se define como la correa de transmisión que permitió operar la trama corrupta de Ábalos y compañía. A la trama corrupta de Ábalos y compañía en Baleares, evidentemente. Armengol no dimite, pero es que no solo que no dimita, es que tampoco se le está pidiendo la dimisión. A veces la oposición brilla por su ausencia. No se le pide la dimisión a Armengol esta semana, ¿por qué? ¿Y la de Ángel Víctor Torres, por qué? Y la de Pedro Sánchez, ya sé que no sirve para nada que se le exija la dimisión, porque van a hacer lo que les dé la gana, pero al menos exígela, que es tu deber, ¿no? Como oposición. No sé, es que es todo tan escandaloso. La Guardia Civil identifica a Armengol como el canal que permitió la trama. A ver, ahora os lo pongo más grande. Aquí. Obtener 3,7 millones de euros en contratos en Baleares. ¿Veis lo que os decía? Y luego hay otra foto. La UCO identifica menciones a Sánchez entre Coldo y Armengol. Pedro te lo solucionó, Pedro lo ve bien. Hay audios de la cuestión, ¿eh? No es que sea aquello que me lo esté inventando yo. Aquí no nos inventamos nada. Estas son investigaciones periodísticas, audios que han soltado seguramente Coldo, porque se ve que se va a comer un montón de años en la cárcel. Aldama ya está colaborando, puede que hasta se libre. Y el señor Ábalos no está colaborando, se piensa que le va a proteger su amigo o ex amigo el señor Sánchez, y lo que le va a dejar es al pie de los caballos y se va a comer un montón de años en prisión por no colaborar con la justicia. Bueno, él sabrá. Hay que reconocerle una extraña lealtad, al menos, pero una lealtad suicida, porque Sánchez no es leal a nadie, es como un escorpión. Entonces esperar que Sánchez te devuelva la lealtad que tú le das, pues es de estúpidos, ¿no? Porque Sánchez no se debe lealtad a nadie, solo al mismo, ¿no? Y ya veremos si al final se traiciona al mismo y todo. Aquí otro usuario de X, tuitero, como le llamamos antes, IP Utrera Molina, indica: nos tenían encerrados para forrarse. Pues por supuesto. La UCO señala que Sánchez autorizó los test de la trama Coldo. Lo cierran Salvadorilla y el Presi, lo que os decía. Y aquí está. Aquí está. Vale, ahora tarda esto eones en cargarse. A ver si aparece esto aquí. Coldo informó a Torres de que Sánchez y Ábalos habían hablado para permitir los PCR de la trama, según la Guardia Civil, lo que os he comentado antes. Los test de PCR. Aquel cacharrito que te metían por la nariz y te hacían daño, te metían hasta el fondo. Los muy cabrones, ¿no? Hijos de puta, que no tienen otro nombre. Me refiero también a los sanitarios, ¿eh? ¿Que os tragasteis esto? Por supuesto que sí. Y luego vais pidiendo apoyo a defender la sanidad pública. Si ya la destruiste hace 6 años, la reventasteis, ¿qué venís ahora pidiendo apoyo? La Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil señala en su último informe sobre la trama PSOE al presidente del gobierno Pedro Sánchez con nombre y apellidos en relación al caso de las mascarillas de Baleares y Canarias, cuando Francina Armengol y Ángel Torres presidían estas comunidades. Los investigadores detallan que fue Sánchez quien autorizó los test PCR en aeropuertos, que acabó suministrando a la trama de Coldo García, José Luis Ábalos y Víctor Dama. Ellos mismos compraron los test PCR, de muy mala calidad, por cierto, como todo lo demás, y se llenaron los bolsillos con las comisiones, como hicieron con las banderillas y como hicieron con las mascarillas y como hicieron con los guantes y con todos los EPIs. Los EPIs eran los equipos de protección individual, que era lo que teóricamente se necesitaba si hubiera habido realmente una pandemia, cosa que se la inventaron a nivel mundial y para provocar pues el siguiente paso de la estrategia del nuevo orden mundial de la Agenda 2030. Control total, separación de las personas, terror total, son unos terroristas globalistas en este caso, y como último objetivo la eliminación de la población mundial, cosa que por suerte no están consiguiendo en general, pero en particular en muchos casos sí. En Alemania creo que fue un médico ha descubierto que hay un incremento de unas 60.000 personas fallecidas por culpa de las banderillas. Y en todos los países pasa igual. En Japón ya descubrieron todo en pastel. En Estados Unidos a nivel
A nivel político no está nada claro, porque los demócratas tragaron con esto, porque son lo más globalista y más depravado que hay en el planeta, los demócratas norteamericanos, y los republicanos pues va por barrios. Hay días que parece que Trump está en contra de todo esto y hay días que parece que está a favor. Yo no sé, yo me he perdido un poco con Trump, la verdad. Pero esto va mucho más allá. Sigo leyendo, ¿eh? Los agentes del Instituto Armado precisan que el 5 de noviembre de 2020 el entonces presidente de Canarias, Javier Torres, preguntó a Coldo García, asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, ¿cuándo serán los tres aeropuertos que se mantiene el día 17? Este tío es un auténtico psicópata, el señor Javier Torres. Así os lo digo, con todas las letras. Coldo le contestó que sí, refiriéndose a la fecha, y le pidió encarecidamente que no diga que ha sido él. Que si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Ángel Víctor Torres en no decir nada. Bueno, se coordinaban. Aquí tenéis a Coldo que asegura que los tres se harán y le informa que el presi, supuestamente refiriendo, bueno, ¿quién va a ser el presi? Pedro Sánchez, no voy a ser yo el presi, ¿no? Habló con José Luis, que suena un José Luis Ábalos, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo, estos periodistas que se hacen los tontos, pues, no sé si para protegerse el culo o qué, pues si está todo clarísimo, si es que está todo tan claro y está todo tan demostrado que... Bueno, lo que sigo leyendo. Lo cierran Salvador y el presi, Salvador y ya. Lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Salvadorilla, actualmente presidente de Cataluña, para vergüenza de muchos catalanes, y al presidente del gobierno, subrayan los investigadores de la Guardia Civil a partir de las comunicaciones telefónicas intervenidas. Ello prueba, por tanto, que Sánchez autorizó los test PCR en aeropuertos que querían Armengol y Torres y que acabaron beneficiando la trama Coldo por mediación de comisionista virtual de Dama, lo que os comentaba. Tanto Coldo como Ábalos se encuentran actualmente en prisión provisional en el centro de Soto Real hasta que acabe el juicio. Y me parece que van a seguir por allí. Van a seguir en prisión los dos. Aldama, ya os digo, puede que se escape porque Aldama está cantando como un jilguero. Está cantando la Traviata. Además, este informe de la UCO certifica que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de Diputados ahí sigue y nadie le pide la dimisión, o casi nadie. Francina Armengol acudió en varias ocasiones al asesor ministerial Coldo García para contactar con Ábalos. O sea, tenían que dimitir todos, pero como Sánchez sabe que si deja que uno dimita van a tener que dimitir los demás, pues ¿qué hace? Que no dimite ninguno. Y ya está. Y patada para adelante. Lo que os leía, ¿no? Coldo García, es que esto es escandaloso, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de estos test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarles de mascarillas infantiles durante la pandemia. Mascarillas infantiles, se envenenaron a los críos y los ahogaron. ¿Cómo se define esto? Aparte que les pusieron las banderillas. Envenenaron a niños, a menores y a mujeres embarazadas, cosa que está prohibida absolutamente, que tengan que recibir estas terapias génicas, que eran génicas, no eran sanitarias, eran génicas, o sanitarias en caso de una banderilla, digamos, antigua, del estilo normal, digamos, que también son perjudiciales, pero no tanto como estas, ¿no? Como estos experimentos genéticos criminales, que son lo que han hecho con la gente, experimentos genéticos criminales. En todas las normativas sanitarias del mundo, y médicas y científicas, indica que es contraproducente vacunar a niños y a mujeres embarazadas. Pues lo hicieron. Muchas perdieron los hijos, tuvieron abortos espontáneos, otras tuvieron hijos que ya vienen envenenados de nacimiento y los niños, pues, los atletas, los jóvenes que han muerto por cánceres súbitos o ataques al corazón súbitos en mitad de una prueba deportiva o en el patio de la escuela, o etcétera, etcétera, eso no se había visto nunca. Y empezó justo cuando empezaron a banderillear a toda la población, un poco después. En algunos casos en el mismo momento que lo hacían. ¿Eso se van a ir de rositas? ¿Eso va a pasar desapercibido? ¿O se les va a tener que hacer un Nuremberg 2? Porque yo apuesto por un Nuremberg 2, pero evidentemente no lo van a hacer los partidos políticos y los gobiernos que aceptaron esto. Y aquí estoy hablando evidentemente del PP, PSOE y de toda la izquierda, que tragaron con esto, ¿no? Y que nos hicieron tragar a los demás. Por eso os digo que penséis muy bien la próxima vez que vais a votar lo que vais a hacer, porque son muchas cosas ya las que hay que hacer pagar a toda esta gente. Y mejor hacérselas pagar democráticamente, ¿no? Que no de otra manera, digo yo.
Bueno, a ver si lo puede arreglar. La UCO incluye una comunicación por WhatsApp entre la presidenta balear y el asesor ministerial, fechada el 15 de junio de 2020, donde Armengol escribió: necesito hablar con el ministro, ¿me puedes ayudar? A lo que Coldo contestó: llámame, por favor. Al día siguiente, el asesor ministerial se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dice que no, que le ha enviado un mensaje que todavía no ha tenido respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Por aquel entonces, Pedro Saura era el secretario de Estado de Infraestructuras, ahora es presidente de Correos. Y Coldo indica: ahora te contestan, alusión a Ábalos, y añadió: Pedro te solucionó, me dijo que lo ve factible, el problema es sanidad, Pedro lo vio bien. Bueno, Pedro Saura también está en el ajo de esto. Vaya, presidente de mi empresa, ¿no? Curioso. Ahora hablo con el Fanjol, asesor ministerial. Esa misma tarde, Coldo escribió 3 mensajes a Armengol: ves, tarde pero lo tienes, mañana te llamo un minuto. Que la expresidenta Balear replicó: gracias, a ver si lo puedo arreglar. Ahora no puedo. Ahora salgo. De esta conversación se podría desprender que al final Armengol, gracias a la intermediación de Coldo, habría podido hablar con Ábalos con la intención de solucionar un problema. Bueno, lo que os decía, que disculpadme, que me han llamado, pero es que no puedo atender ahora eso. Bueno, seguimos. Esto ya lo he leído. Vamos a ir acabando el vídeo. Bueno, esto de la DGT no viene al caso. Esto tampoco. Begoña Gómez tampoco. Esto ya lo he explicado. Lo del aeropuerto. Aquí tenéis los audios en Voz Populi, si os fijáis, de lo que os he comentado. No, los audios no, otra noticia al respecto. Es lo mismo que os acabo de explicar. Aquí está lo mismo también, lo de el Armengol. Este es otro caso que no viene al caso, de corrupción del PSOE. Esto está repetido. Y aquí os voy a poner esto, porque es interesante, ¿no? Si algo he odiado y odio y me repugna profundamente es la corrupción política. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre exclusivamente desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud. Odia la corrupción y es una corrupta del 15. Y dice que todo se hizo con criterios técnicos, cuando se está demostrando que lo que hicieron fue un pelotazo de las mascarillas y de todos los tipos de EPIs para llenarse los bolsillos. Y que además no estaban en condiciones. En algunos casos tuvieron que devolver las remesas. Yo vi unas remesas que llegaron a Correos que eran impracticables y que tuvieron que devolverlas. Pero claro, estuve poco tiempo porque ya me hicieron el 13-14, ¿no? Esto es otra trama de corrupción. Esto es lo de Coldo y Armengol. Y mirad, otra derivada, ¿no? La trama también de Alejandro Tramasaro. La trama contactó con el presidente de la República Dominicana para hacer negocios afirmando que era proveedor del gobierno de España. La red se presentó al mandatario como cercanos a Ábalos para que se le abriera la puerta al país. O sea, era una trama de corrupción internacional. ¿Veis estos tapabocas que llevan aquí, que se lo ponen solo para la foto? Esto no se podía ni respirar. Con esto no se podía ni respirar. Era un tipo de EPIs de plástico que era absolutamente insoportable. Y estos fueron los que al final trajeron a Correos y por los que yo casi me ahogo una tarde, que me obligaron a llevarlos y pillé la baja ya durante año y medio. Os digo yo que pagarlo lo pagarán, ya sea en este mundo o en el otro mundo, todos los que tragaron con esto. Y los que nos persiguieron, a los que estábamos avisando de que estaban atacando vuestra salud. Bueno, vuestra inteligencia, que demostrasteis poca, y vuestra salud, que se la regalasteis a unos tarados, unos depravados, unos psicópatas y unos corruptos. Eso es lo que es la trama mascarillas, en realidad. Bueno, aquí hay una explicación final de un compañero tuitero que dice: es la información que faltaba por salir. No sé cómo nos ha puesto ya a disposición judicial a colaborar antes de que sea más tarde. Si cree que escapa la indemne, está equivocado. Aquí vamos a hablar todos mal, pero unos más que otros. Bueno, acabar todos mal, perdóname. Muchos ya hemos acabado mal, o habéis acabado mal. Yo he tenido problemas profesionales, personales,
familiares, de amistades, pero aquí estoy y tengo salud. Hay gente que no es que no tenga salud, es que se ha ido al otro barrio. Y si seguís teniendo memoria de pez, os digo yo que estos se van de rositas. No sé. Yo creo que el vídeo se ha acabado. Hasta el próximo vídeo.